Capítulo 6 y vamos a leer el versículo 19. Amén. Dios les bendiga grandemente. Vamos a leer el capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo número 19 al 23. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor amado. Dice así tu palabra, Señor. Versículo 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Le hace una pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23, dice así: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Te agradezco, bendito Dios. Dios mío, Señor, en este momento, Señor, que estamos aquí delante de ti, Señor amado, permite, Señor amado, que recibamos tu bendición, Señor. Te pido, Señor amado, que recibamos tu bendición conforme, Señor, a tu corazón, a tu amor que tienes para con nosotros, Dios mío. Que cada uno de nosotros, Dios mío, te pido, Señor amado, te ruego que recibamos tu bendición, Señor bendito. Conforme, Señor amado, a tu voluntad, a tu corazón, Señor. Andemos, llénanos de ti, Señor. Enséñanos de tu palabra. Guíanos, haznos conforme al deseo de tu corazón y tu palabra, Señor amado. Con tu amor, con tu paz, Señor amado. Con tu presencia, Señor bendito. Con tu palabra poderosa, viva y eficaz, Señor, obrando en nuestras vidas en este momento y en todo momento, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Te pido, Señor amado, por todas las cosas, Señor amado, que estamos pidiendo, también agregando, y por esa persona, Señor amado, si tienes en tu corazón, Señor, traerla, Señor, tráela con tu amor y tu paz, Señor. Amén, Señor, en nombre de Jesucristo, Señor amado. Te lo pido todo, Señor. Para tu gloria, Señor, en nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor bendito. Gracias, Señor. ¿Se puede sentar, hermanas? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El tema de la palabra de Dios, aleluya. El tema de la palabra de Dios es: la solución a los peligros es integridad y fe. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. En el versículo número 19 dice así, dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Dice esto porque no sé si se acuerdan que el rey fue engañado, fue manipulado para que él pusiera una ley, haciéndole creer de que, mira, si tú pones esa ley, te van a alabar como Dios por un mes, te van a orar, te van a alabar. Entonces él se quiso creer como un Dios y puso la ley para que le hicieran eso, pero la gente le estaba dando por su lado nomás, como vimos la vez pasada, como cuando vienen con uno, no, que esto, que lo otro, y así, nomás porque nos quieren hacer algo, ¿verdad? Y el rey, pues, él se sintió bien, bueno, pues voy a hacer como, me van a alabar como Dios, me van a orar como Dios a mí. Si le oran a Dios, a un Dios que sea, al Dios que sea, pero si le oran a un Dios, le oran a otro hombre que se cree Dios como yo me quiero creer, lo vamos a mandar a la muerte y lo vamos a matar y no se puede hacer nada al respecto. Pero ellos querían hacer eso porque se acuerdan que Daniel era un hombre que era intachable, humanamente hablando. Era muy recto ese hombre, por la misericordia de Dios, obviamente, porque si no, no fuera así. Y ellos le tiraron envidia a Daniel porque Daniel, el rey Darío lo quería poner sobre todo el reino. Entonces ellos como funcionarios del gobierno, pues, de Darío, no querían que él estuviera tan elevadísimo, pues, porque él era de los más elevados, nada más dos eran de su estatura, pero ya los iba hasta pasar a esos dos. Y había muchísimos más también que eran abajo, pues, de ellos.
Entonces ellos ya engañaron a Darío para que Darío accediera a poner esa ley, pero ellos engañando a Darío, haciéndole como un niño, mira, para que esto, lo otro, pero es con otros planes, para manipularlo, para ellos poner una ley para que Daniel no lo obedeciera, que esa ley era lo que ya mencioné, de solamente adorar al rey Darío, porque ellos sabían que Daniel era intachable, pero donde lo podían agarrar a él nada más era de que él era una persona que era muy entregado a su Dios y no iba a dejar la fidelidad a su Dios. Y ahí de esa manera Daniel sí iba a desobedecer la ley y de esa manera a Daniel pues lo iban a matar y no iba a llegar Daniel a estar como quería Darío que estuviera. Entonces es lo que nosotros vimos y vimos cómo fue manipulado Darío. Él pensando eso, sí, va a ser como Dios y todo, y que maten al que no me adoren, qué bueno, está bien, ¿verdad? Yo digo, le estoy agregando, pero él sí quiso que se hiciera eso, pues. Y se pone una ley que ni él puede contra esa ley, porque la ley es que ponían, yo les decía a ustedes que ponían en este imperio medo-persa, la ley es que ponía el rey, ni el mismo rey después las podía incumplir o contradecir. Si ponía algo, ni él podía hacer nada al respecto. Tenía que hacerse a fuerza la ley. Él no podía hacer nada. Entonces, cuando se pone esa ley, él no piensa en matar a Daniel, ni por aquí le pasa el matar a Daniel. Él apreciaba muchísimo a Daniel, hasta lo quería poner sobre todo el reino. Para él, Daniel era muy, ¿cómo lo digo? Muy importante, pues. Era una persona que estimaba mucho, pues, porque Daniel era una buena persona él, y era una persona, pues, era muy inteligente lo que hacía, pues. Entonces, dice la Biblia que tenía un espíritu superior a todos los demás. Entonces, dice que por eso Darío lo quiso poner sobre todo el reino. Entonces Darío no lo quería dañar a Daniel, pero lo agarran en una trampa para que después que Daniel no obedece esa ley, porque Daniel obviamente no va a dejar su fidelidad a Dios y va a empezar a adorar a Darío. Pues Daniel es descubierto que ora a Dios y no a Darío, no le ora a Darío. Y ora 3 veces al día, lo ven en su casa que lo está haciendo, hasta con su ventana, él ponía su ventana, la abría con dirección a Jerusalén, como en nuestro contexto sería como con dirección al cielo, dirección a Dios, por así decirlo. Y él hacía así con dirección a Jerusalén, para donde estaba antes el templo de Dios, como diciendo, para allá está Dios, por así decirlo, pero Dios está en todas partes, pero humanamente hablando, pues, él lo hacía así. Es como que si se ponga a orar y diga, ay, para allá nos reunimos, Señor, yo te pido, Dios mío, y ya está la casa o el local, Señor amado, ayúdame, Dios mío, ¿verdad? Así un ejemplo. Amén. Es como lo hacía él, pues. Porque el lugar donde uno se reúne es un lugar de bendición, pues también, ¿verdad? Hablando de nuestros lugares de reunión. Casa, local, lo que sea. Entonces, cuando pasa todo eso, no sé si se acuerdan que el rey intentó hasta en la noche librar a Daniel, que no lo fueran a matar, porque él no quería que lo mataran. Él nada más quería que lo adoraran como Dios. Y si mataban a que mataran, no importa. Él se le daba igual, si matan o no matan a una persona, le daba igual. No más que a Daniel sí le importaba mucho, cuando dijeron que Daniel entonces tenía que ser muerto. Le dieron a entender eso porque no adoraba a Darío y no cumplía la ley. Entonces él se puso pues muy triste, le preocupó demasiado. Y se esforzó todo el día hasta se le hizo noche para librar a Daniel. Y en la noche le llegan, ya ven de su casa, le llegan a su casa y le dicen, sepa, oh rey, que esa ley pues se tiene que cumplir, ¿verdad? O sea, ni él mismo la puede brincar, el rey. Y él mismo la puso, pero así era la ley de ellos, ni el mismo rey la podía brincar, pues, la ley, cuando ya la ponían. Entonces ya ve que el rey se puso muy triste, dice la palabra de Dios, y no le quedó más que mandar llamar a Daniel, y manda a Daniel que lo metan al foso de los leones, pones con sus sellos allá la piedra, que le ponen una piedra a la entrada del foso, y también lo sella con los anillos de los príncipes también, para que nadie pueda alterar, dice la Biblia, así dice la Reina Valera, para que nadie pueda alterar el asunto, o sea, nadie pueda ir y hacer un movimiento, algún cambio para sacar a Daniel o cualquier cosa. Tiene que darse así y nadie puede meter la mano. Pero él, porque está obligado a hacerlo, y se va a su casa, dice que no quiso que le tocaran música, no quiso fiesta, no quiso nada, que le hacían diario, llevaban una vida de esplendor, les hacían su música, su fiesta, felices, y ahí todo, mundanamente, pues como era su vida de ellos. Pero no quiso fiesta ni nada ese día,
Y dice la palabra de Dios, ya ve que dice que se le fue el sueño, tal vez no pudo dormir. Yo dije que no puedo dormir toda la noche, pero la Biblia dice que se le fue el sueño, tal vez unas horas no pudo dormir, o un rato, o toda la noche. Nomás no sabe cómo fue, pero se le fue el sueño. Y dice la Biblia que se acostó ayuno, ni quiso ni cenar, ni nada. Pero cuando pasa todo eso y él está triste por lo que lo engañaron para que le hiciera eso a Daniel, entonces lo que sucede, hermanas, es que pasa lo del versículo 19. Cuando ya es el siguiente día que ya amanece, es lo que dice el versículo 19. Por eso conté todo esto, dice el versículo 19, dice así. Del capítulo 6, dice así el versículo 19. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana, que se había acostado, como ya lo dije, y pasó todo lo que comenté. Dice, y fue apresuradamente al foso de los leones. Le preocupaba a Daniel, se levantó tempranito, ¿verdad? Y se va al foso de los leones. El rey, no una persona normal, sino que es el rey el que anda allá. Y cuando se va para allá, dice el versículo número 20, dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. Quiere decir que les empezó a gritar a Daniel. Fíjense, el rey para que haga eso es como rebajarse, hermanas. Si a veces una persona hasta no quiere gritarle a alguien porque siente como que te avergüenzas o te rebajas, no quiere gritar. Como, ¡ay! Da vergüenza a veces a la gente a veces. Y él siendo rey con más razón, es como penoso. Y él tanto le importaba a Daniel que hasta llegó tempranito y empezó a gritarle, Daniel, empezó a gritar. Tenía tanta gente que le podía gritar que anda haciéndolo él, pero tanto que le importaba, le empezó a gritar a Daniel. Dice, y acercándose al foso, dice, llamó a voces a Daniel, dice, con voz triste, porque le importaba tristemente, le estaba hablando a Daniel, con tristeza, dice, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, le pregunta esto a Daniel, ¿te ha podido librar de los leones? Le grita todo eso a Daniel. Pero Daniel responde, el foso de los leones le habla, dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Dice el versículo 22, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí, la Biblia va a mostrar, hermanas, en esta porción que estamos viendo hoy de la Biblia, dos cosas bien importantes que tenemos que ver, que nos van a ayudar y nos ayudan. Dos cosas muy importantes que la Biblia muestra, que son muy necesarias para que Dios nos libre de cuando estamos en peligros. Una de las cosas es lo que aquí se muestra primero y después la otra cosa la vamos a ver en el último versículo que leímos, la Biblia. Aquí la primera cosa es de que Daniel no fue muerto cuando lo aventaron a que lo mataran los leones, a que lo mataran, lo tragaran, lo mataran, como le quiere uno decir. Porque Dios envió su ángel y lo guardó, ¿verdad? Uno puede ver eso, pero hay una explicación. No nomás Dios envió su ángel por enviarlo. Dice la Biblia por qué lo envió. La Biblia dice por qué envió el ángel para librarlo. ¿Quieren poner el ventilador Si quieren ponerlo, ¿no? Bueno. La Biblia dice por qué Dios lo libró. Dios lo libró a Daniel. Dice la Biblia que Dios libró a Daniel porque ante Dios él fue hallado inocente. Y dice Daniel le contesta y le dice que Dios envió su ángel y le cerró la boca a los leones para que no le hicieran daño. Pero dice Daniel, da la explicación por qué pasó eso. No pasó porque Dios nomás lo quiso hacer, sino que claro que Dios lo quiso hacer, obviamente, y fue porque Dios lo quiso hacer, obviamente, pero da una explicación por qué pasó. Dice, porque ante él fui hallado inocente, dice así. Amén. O sea, quiere decir eso que si ante Dios Daniel hubiera cometido algo malo, Dios no le manda el ángel y se lo tragan. Así es. Pero como él no hizo nada malo, lo que hizo fue solamente, al contrario, serle fiel a Dios y adorar a Dios antes que a los hombres y no abandonar a Dios. Entonces Dios lo ve como justo a él, que está haciendo lo correcto, porque es primero obedecer a Dios que antes que los hombres, lo dice el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Entonces, él prefiere al Señor y como Dios ve que él está obrando rectamente, Dios manda a su ángel, obra milagrosamente, manda a su ángel para que su ángel le cierre milagrosamente la boca de los leones y no le hagan nada malo. Y le dice Daniel al rey, le dice, y ante ti, oh rey, dice, yo no he hecho nada malo. Porque el mismo rey también sabe, bueno, dice eso porque no había hecho nada malo, pero aparte de eso, el mismo rey sabía que Daniel no había hecho nada malo. Por eso perdón, cuando Darío tenía que matar a Daniel, por eso Darío obviamente sí cargaba con la conciencia de que Daniel era una persona que él estimaba y cómo le va a hacer eso y todo, y que era muy inteligente y de mucho beneficio pues para el gobierno. Pero aparte de eso, él mismo sabía que Daniel era inocente pues también. Amén. Que Daniel no había hecho nada malo pues también. Pero aquí se ve de que Dios ayudó a Daniel en su peligro porque él no había hecho nada malo. Entonces quiere decir que cuando nosotros estemos en peligro, hermanas, que pase algo de repente, ¿verdad? Que nos salga un delincuente, que nos salga una persona mala, que nos salga un peligro de un desastre natural, que nos salga, hermanas, una enfermedad, que nos salga un peligro del enemigo, lo que sea, una perturbación. Si usted se guarda en santidad, si usted se guarda para Dios, Dios va a enviar a su ángel y la va a proteger y nada le va a hacer a usted. Aleluya. El Señor nos va a proteger a nosotros. Amén. La Biblia nos enseña de que Dios obra el Señor sobrenaturalmente, envía a su ángel para proteger a los que no han hecho lo malo. Todos pecamos todos los días, obviamente, y le pedimos perdón a Dios. Pero si usted está tratando de obedecer a Dios, y si está en pecado y está en peligro, le pide perdón a Dios y ayúdame, Señor, y se consagra para Dios en ese mismo momento, o se está consagrando para el Señor le va a enviar la ayuda. Amén. El Señor le va a enviar la ayuda que usted necesita. Aquí fíjese que el mal que Dios le está mandando a Daniel no es a través, hermanas, no es a través de demonios, o no es a través, hermanas, de personas normales. Si usted se acuerda, todo esto pasó porque había 120 funcionarios del gobierno de Darío, y sobre ellos habían 3 funcionarios que eran más grandes, a los cuales les daban cuenta los 120, y de esos 3, uno de ellos era Daniel, pero Daniel sobrepasaba a los otros 2 y a todos los pasaba. Era superior, no en autoridad, sino tenía la misma autoridad que los otros 2, sí, más que los 120, y los otros 2 también más que los 120, pero entre los 3 y Daniel eran igual de autoridad. Pero Daniel lo superaba porque era más inteligente, era mejor, pues. Y Darío lo quiso poner sobre todo el reino, pasando hasta esos 2. Entonces, como pasó todo eso, si ustedes se acuerdan, los enemigos de Daniel, ¿quiénes son? ¿Son personas normales? No, son personas del gobierno. Son gente del gobierno, hermanas. Los enemigos de Daniel aquí son gente del gobierno. Los enemigos de Daniel no son los leones. La gente del gobierno que eran sus enemigos lo están aventando a los animales para que los animales lo maten a él. Entonces, aquí se ve, hermanas, que en ocasiones gente hasta del gobierno puede tratar de hacerle mal a las personas. Puede intentar hacernos mal a nosotros, que somos pueblo del Señor. Pero si nosotros no hemos hecho nada malo, el Señor nos guarda y no nos pasa nada. Mira, hermana, hace días a mí me paró la Guardia Nacional. Yo iba en el carro y me paró la Guardia Nacional y era un hombre y una mujer, pero se miraba que me querían hacer daño, se miraban así. Me ha parado a mí en ocasiones la Guardia Nacional, me ha parado la policía y se han portado muy mal y se han portado muy bien también. Porque hay de todos, hay malos elementos, hay buenos elementos. Hay unos que se han portado bien respetuosos, bien amables, como unos hombres. Así sea, pues son hombres respetables, con mucho respeto, muy rectos, se han portado así conmigo, gente que me ha parado desde la policía, que andan en la calle, pues no hace nada, pero pues te paran de todos modos, ¿verdad? Aquí no haga nada. Entonces, y otros me han parado y se ven como bien prepotentes y así mal, ¿verdad?
Entonces me paró un hombre de la Guardia Nacional y se empezó a portar mal conmigo. Yo andaba manejando y me dice, tu identificación. Y no me tenía que parar para nada, pero bueno, si me quiere que pare, me paro, ¿verdad? Pues, aunque uno no lo debe hacer, uno lo hace para no meterse en problemas, ¿verdad? Le di identificación. Ni me dijo licencia, pues le dije, y aquí está mi licencia, le dije también. Y los papeles del carro, y se le mostró los papeles del carro. ¿Tienes delitos? Me dice, pero se miraba con mucha maldad y se miraba con coraje, se miraba que me quería hacer daño. ¿Tienes delitos? Me dice así. Y le digo, no tengo delitos. O vamos a ver si es cierto, me dijo así. Y me dice, te voy a meter una aplicación para ver, dice. Y le dije, está bien, le digo. Y me empezó a ver ahí, y empezó a ver, y bueno, a ver la serie del carro, y que sepa que, está bien, hágalo. Y ya lo han hecho otras veces así a los carros, y nunca pasa nada, porque gracias a Dios no hacemos nada malo, ¿verdad? Los carros no tienen nada malo. Lo hizo la serie, estaba mirando como las placas, y se miraba con mucho coraje, se miraba que me quería dañar. O sea, la verdad se sentía peligroso, porque se miraba con mucho coraje, se miraba que me quería dañar, traía metralleta, traía sus pistolas, traía balas así, aparte para cargar, así, estaba todo así, pues. Y se miraba, imagínense, hermanas, cómo no se sentía uno incómodo si uno llega con una persona con metralleta, con pistola, con armas y todo, te porta hiperpotente, se ve que lo quieres dañar, y otra persona es una persona normal, un ciudadano, como nosotros que somos gente normal, tranquila, que somos pasivos y todo le llegas así, la gente siente como que, pues, ¿sabes cómo? Pues eso qué, o sea, es algo muy desubicado, pues, para uno, pues. Sí. Yo sé que hacen su trabajo, a lo mejor la mayoría, todos muy bien, a lo mejor, no sé, nomás Dios sabe, pero otros se van con malas intenciones. Así llegó pues conmigo, eso me pasó ayer me pasó, fue ayer, saliendo del trabajo. Le dije, ahí, no, pues trabajo ¿dónde trabajas? No, pues en tal parte, le dije, decía, hasta con el trabajo en el posterior de tarjeta, este es como con la que checo y todo, y así. Eso no me tiene que preguntar, pero de todos modos yo se lo di todo, así, mira. O sea, hasta yo se lo dije de mí mismo, porque yo sé que eso le dicen a veces a uno, ¿dónde trabajas? Y todo me dijo así. Y le dije, no, pues en tal parte, le dije esto, y le dije, pues ya, me pedí información de cosas muy personales que no tienen nada que ver con eso, el carro me lo revisó. ¿Te lo puedo revisar? Sí, revísalo todo. Y si quieres revísalo también de acá, le dije. Y otra parte que ni lo quise de revisar, y lo revisó todo por una parte, todas las partes de la cajuela. Y revísalo acá también, o sea, los asientos de atrás, pero no quiso, como que le dio flojera, no sé. Pero andaba y se miraba con mucho coraje, se miraba que me quería, se miraba sus ojos, me miraba con mucho coraje que me quería dañar. Y con las pistolas, y a veces, y luego de repente movían así, la mujer movía la ametralladora y le hacía así. Y yo me quedaba para y me hacía así como que, así no sé cómo medio raro. Y yo pues, ni en cuenta, pues, uno viene a su trabajo, uno llega a su casa bien cansado, con sed, y no quiere comer, dormirse, bañarse, pero y otra vez ir a la carrilla, ¿verdad? Como uno dice. Y viene así, hermana, y luego cuando pasó todo eso, ¿saben qué pasó? Eso pasó ayer, me acordé de esta predicación que era para ahora, que les dije, el domingo vas a servicio. Me acordé lo que aquí la Biblia decía, que el gobierno, eso es así, cuando llegó el peligro con Daniel, cómo Daniel salió adelante de su peligro. No así, porque salió adelante porque él no hizo nada malo. Porque él no hizo nada malo, y yo decía, pues yo no hice nada malo. Y me dice, ¿no tienes delitos? No tengo. Le dije, ni aquí, ni en el otro lado tampoco. Le digo, te voy a investigar. Sí, está bien. Te voy a meter una aplicación para ver. Está bien, le digo, así. Le di mis documentos para que mi identificación, mi licencia y todo está bien. Pero no me puede encontrar nada porque no tengo nada, pues. Hasta yo, pues, cuando voy a trabajo, saco mi carta de no antecedentes penales y la saco y no tengo nada, pues. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, me acordó el Señor, hermanas, de esta porción, de lo que Dios iba a hablar ahora, y Dios me mostró cómo y Dios me ha dicho esto últimamente, lo que yo voy a predicar, hermanas, Dios me permite que lo viva. Lo vivo y luego lo predico. Y usted sabe que yo no elijo las predicaciones, porque estamos viendo Daniel hasta el capítulo 6, vamos a terminar el capítulo 6, ya lo estamos terminando, y de aquí nos vamos a ir a otra parte de la Biblia. Entonces yo no puedo elegir lo que me va a suceder a mí en la vida, pues. Amén. Solamente uno va leyendo la Biblia, nos va dando las predicaciones de lo que estamos leyendo, y Dios me lo va a saber que me suceda. Entonces, hermanas, ahí Dios me estaba permitiendo esa experiencia, esa bendición, pero Dios me recordaba de la predicación, y los que me estaban haciendo mal era gente del gobierno.
como a Daniel, gente del gobierno. Pero Daniel, ¿qué mal le había hecho? Nada, nomás porque estaba orando a Dios. Y el rey quería que le oraran a él. Y como él no le oraba a él, sino le oraba a Dios, por eso lo querían matar. Los otros del gobierno, perdón, hicieron eso para que lo mataran a Daniel, perdón, porque le tenían envidia, perdón, ahí fue porque le tenían envidia y le tendieron la trampa de que al no orarle al rey, como ya dije, todo eso lo expliqué al inicio, fuera llevado a la muerte. Pero Daniel no había hecho nada malo, solamente que no había cumplido la ley de orar al rey. Y él oraba a Dios. ¿Eso qué es? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Pero los que lo querían llevar a la muerte por envidia nada más, porque no querían que fuera el más grandote, que era casi el más grande, pero iba a ser ya el más grande de todos. Los que lo querían llevar a la muerte por envidia, lo querían llevar a la muerte, los que lo querían llevar a la muerte por envidia, eran personas del gobierno, pues. Y a mí los que me atacaban esos eran del gobierno también. Entonces, Dios, hermanas, Dios está con nosotros. Amén. Mire, la verdad, hermanas, yo me gusta ver noticias y yo he mirado videos así de Estados Unidos, policías y todo. Dice la gente de Estados Unidos que ellos se sienten inseguros cuando ven a la policía en Estados Unidos. Aquí en México nosotros nos sentimos inseguros cuando vemos a la policía también. Uno le da miedo, se siente inseguro. Uno no hace nada, uno no hace nada, pues, ¿verdad? Gracias a Dios, somos gente pasiva, gente normal, gente tranquila. Pero como vienen con, a ver, no todos sabemos que son bien honestos, o sea, como le dije hace rato también, pero como algunos a lo mejor no son tantos, nomás les sabe, o si son muchos o no sé, pero algunos andan con otras intenciones, lo ven a uno y a uno lo quieren dañar. Pero Dios está con nosotros y nos protege de los que andan mal, porque otros se andan bien y nos protegen. Son gente que sí hacen bien su trabajo y son gente bien educada y todo. Me ha tocado la verdad, de la Guardia Nacional bien educados, policías bien educados y de todo. Pero es que de todo de revuelto me ha tocado. Entonces, hermanas, lo que Dios nos quiere mostrar aquí a nosotros es de que Dios nos protege a nosotros y nadie nos puede hacer daño, ninguna persona, ni de gobierno, ni de otra parte. Si uno, hermanas, no hace nada malo en contra de Dios. Dios envió su ángel y lo protegió a Daniel, que no lo mataran cuando lo aventaron a la muerte, que tenía que morirse. Y le tapó la boca a los leones, pero dice Daniel, ¿por qué pasó? Porque él no había hecho nada delante de Dios. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos protege a nosotros. Amén. Que Dios nos dé paz y nos dé tranquilidad. No tenemos que tener miedo porque nosotros, si estamos obedeciendo a Dios y no estamos haciendo cosas malas, no tenemos que tener miedo. Si estamos haciendo las cosas correctas, porque Dios nos cuida. Gloria a Dios. De hecho, la Biblia dice en Romanos, en el capítulo número 13, cuando habla hasta del gobierno, dice que el que tiene la espada, dice que eran los del gobierno de antes, ahora sería los que tienen pistola. Dice que no son para infundir miedo al que hace el bien. Que si no lo hacen a nosotros que hacemos el bien y nos quieren infundir miedo, nos quieren asustar. Algunos, no todos, algunos nomás. Dice que son para infundir miedo al que hace el mal. Dice, ¿quieres tener alabanza de ellos? O sea, ¿quieres que ellos reconozcan que tú eres una persona correcta? Nomás haz el bien y vas a recibir alabanza de ellos. Van a reconocer que tú eres una persona diferente. Entonces, nosotros al hacer el bien, entonces no tenemos que tener miedo a ellos, como dice la Biblia, porque ellos son para infundir miedo, pero los que hacen el mal. Si no hace el bien, aunque nos quieran amedrentar, como no hacemos el mal, Dios no tenemos ningún mal, Dios nos protege de todo mal. Entonces nosotros no tenemos que tener temor. Este mensaje Dios me lo dio y yo lo anoté. Y cuando me lo dio, el Señor me lo dio así, como se lo dije a usted. La solución a los peligros es, pero era peligros así como de personas, así que Daniel tuvo. Es integridad, obedecer a Dios y fe. Y eso me pasó después, como le dije. Leyendo la Biblia, en el versículo número 21 dice, entonces dice, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y así ellos también saben que no hemos hecho nada malo también.
Bueno, como uno, pues hay gente que sí anda tremenda, ¿verdad? Versículo 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera, porque apreciaba mucho a Daniel, se agradó en gran manera de que no había muerto. A causa de él, a causa de Daniel se puso muy contento. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fíjese, este es el último punto, donde va a decir ahorita el versículo, dice, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué Daniel no tenía ningún daño cuando se fue sacado de ahí? Porque no lo pudieron dañar para nada a los leones cuando lo aventaron ahí. Los otros del gobierno, la gente con astucia, pues que lo quería acabar. Dice aquí, dice, ¿por qué? Dice, porque había confiado en su Dios. Por eso le dije el tema a usted, le dije que el tema de la palabra era, la solución a los peligros es integridad, hacer lo correcto y fe también. Y es lo que Dios a mí me hablaba cuando yo estaba ahí, que me querían amedrentar, sabiendo que yo no tenía nada, miraba una persona bien pasiva, bien tranquila, abusando de mí como se portaban y todo, y yo no tenía nada y no tengo nada. Se me venía a la mente esta predicación, esa me venía a la mente, solamente tú ten fe en Dios, que Él te va a cuidar. Amén. Dice aquí que que no tuvo ningún daño cuando lo sacaron del foso de los leones, que no tiene ningún daño, dice sí, pero dice la Biblia que porque había confiado en su Dios. Amén. Y dice la Biblia también que Dios mandó su ángel, dice Daniel, porque él no había hecho nada malo. Entonces es obedecer a Dios, no hacer nada malo, obedecer a Dios y tener fe en Dios. Y con esas dos cosas, obedeciendo a Dios y no haciendo las cosas, y teniendo fe en Dios también, obedeciéndolo y creyendo en Él, refugiándonos en Él, no nos pueden dañar los que nos quieren dañar. Entonces yo me acordaba de esto, tú solamente estate tranquilo. Y yo me recargué en mi carro, estaba así en el carro y estaba yo tranquilo. Sí se miraba como me miraba con mucho coraje y así, yo ni en cuenta, pues, ¿verdad? Y yo la daba bien respetuoso y ya tranquilo y amable, pero como que estaba enojado, pues yo ni en cuenta, pues, ¿verdad? Y hay gente que a veces tiene problemas de carácter. Entonces se me venía a la mente esta porción que Dios me dio para predicar. De que yo lo que tenía que hacer nada más en ese momento era nada más es portarme en santidad como hombre de Dios, no hablarle mal, no hacer nada malo como una mala palabra ofensiva o algo, que obviamente no lo hace uno, pues, ¿verdad? Pero de todos modos se venía a la mente que, aunque es normalmente así lo hacemos nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, pero portarme así se me venía a la mente como debe de ser correctamente que uno lo hace y confiar en Dios que Dios me iba a ayudar, porque eso es lo que aquí decía la Biblia. Que Daniel hizo lo correcto, confió en Dios y Dios lo guardó de esos hombres, del mal que le quieren hacer a esos hombres con esos animales. Entonces, si nosotros, hermanas, tenemos fe en Dios, obedecemos a Dios, aunque las personas a veces, incluso hasta así, no todos son así, ¿verdad? Nomás algunos que son malos elementos, no todos son así. Entonces, si alguien nos quiere hacer un mal y uno no hace nada mal, nos quiere dañar, Dios nos protege, pues uno es una persona que hace las cosas que a Dios le agradan, obedece a Dios, uno vive una vida tranquila, pasiva, y uno confía en la protección de Dios, uno pues vive su vida en Dios, uno ni cuenta, pues uno es en su, como dice la gente, cada quien en su mundo, pues uno está en el Señor, ¿verdad? Amén. Dios nos protege, nada nos puede pasar porque Dios nos cuida. Dios envía a su ángel y quita los peligros. Gracias, Señor. Quita los peligros. Y el Señor nos guarda y ningún daño tenemos. Y así llegué a la casa, para la gloria de Dios, sin ningún daño llegamos bien. Llegué bien a mi casa. Llegué bien a mi casa sin ningún daño. Y pensé eso. Me vino el ataque y todo, pero ningún mal me pasó. Estoy bien porque Dios me protegió. Amén. Lo que Dios me había hablado que predicara unos días atrás. Eso yo lo iba a predicar, pero yo no sabía que le iba a pasar, nomás lo iba a predicar solamente. Y Dios me lo permitió. Entonces Dios me lo permitió para que yo viera y yo experimentara eso en carne propia. Pues entonces nosotros como cristianos, cuando estemos en un peligro, es lo que tenemos que hacer nomás. Si no estamos bien con Dios, pedirle perdón a Dios, Señor, perdóname, Señor, si dije una grosería, si hice algo que es pecado, algo que te desagrada, perdóname, Señor, si lo hicimos, ¿verdad? Si no, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero si lo hicimos, y ponernos bien a cuentas con Dios y confiar en su protección, y el Señor nos va a sacar adelante. Amén. Solamente integridad y fe, y el Señor nos protege. Vamos a ponernos de pie, hermanas, vamos a hacer una oración, dice el Señor. Amén. Y ya terminamos este capítulo de Daniel.
Y Dios quiere, vamos a ver otra parte